Elecciones Generales 2021. Esta fue una cadena nacional. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor ministro de Economía y Finanzas, al economista Mauricio Pozo. Y bueno, parece que hoy en la mañana tratarán, se había anticipado que podía ser el día de ayer en la tarde, el tema de la ley de protección a la dolarización. Y le comentábamos al economista Pozo que en lo que se le conoce a él, el que se haya abierto mesas de diálogo en un acto terriblemente ilegal, como él es de declarar si es constitucional o no un proyecto sin debatirlo en la Asamblea, él aceptó en definitiva para viabilizar. ¿Cómo avanza este diálogo y esta posibilidad de que incluso no lo aprueben ahora en la tercera? Señor economista Pozo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, esta es la tercera ocasión en que recurrimos a la Asamblea Nacional para que se trate y se pueda aprobar la ley. La primera ocasión fue por temas de forma, la segunda argumentaron que había inconstitucionalidades, tema que aclaramos que no era competencia ni potestad de la Asamblea. Pero finalmente en esta ocasión decidimos viabilizar el proceso, más allá de que hubo esta posición, estuvimos abiertos para poder armar unos equipos de trabajo, unas mesas de trabajo, entre técnicos del ministerio con participación del Banco Central, de la Superintendencia, de la Junta de Regulación, con gente de la Asamblea Nacional. Y de esta manera avanzar en aquellos aspectos que generaba preocupación por parte de la Asamblea. Me refiero a temas, yo diría, eminentemente legales. Esto ha sido el contenido básico del trabajo que se realizaron en las mesas, y sobre esa base se pudo finalmente enviar esta nueva versión, digamos, del proyecto de ley. ¿Qué temas en ese sentido han sido tratados? Básicamente aquellos de mayor preocupación. Cito algunos de ellos. El tema del Banco Central, la independencia del banco, probable independencia o no del central y de independencia ser parte del ejecutivo. Ahí se le dio algunas salidas. Ya no se va a llamar directorio del Banco Central, se va a llamar Junta de Regulación Monetaria, y la otra, porque serían dos, sería la Junta de Regulación Financiera, aquella que tiene que ver con el control de las otras instituciones. En este sentido, hemos podido avanzar en un tema de eso, amparado en algunas otras preocupaciones que tenían, como por ejemplo, que ellos no estaban en capacidad legal para nombrar a los directores, y se les dio la capacidad porque se está incorporando un cambio a la ley orgánica de la función legislativa para que lo puedan hacer. Y adicionalmente, argumentaban que si ellos son los que van a nombrar por propuesta del gobierno, del Ejecutivo, ¿qué pasa si ellos pueden nombrar? Deberían tener la capacidad también de remover. Uh-huh. En ese caso también se incorporó un articulado donde la capacidad de remoción es del presidente, con aprobación de la Asamblea y viceversa. Con un tercio de la Asamblea, argumentando la razón obviamente, se puede pedir la remoción de un director o del Banco Central o de la Junta de Regulación Monetaria o de la Junta de Regulación Financiera, y tener la aprobación de 2/3 de la Asamblea, que es lo que ahora rige para el tema de juicios políticos con los ministros de Estado. Entonces, le doy solo unos pocos ejemplos, Francisco, para decirle que estos son los cambios, digamos así, que se han dado. Esperaría que esto viabilice el que pueda ser tratada la ley
pueda ser discutida la ley y ojalá pueda ser aprobada la ley. Así que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestro alcance para que esto se pueda dar. Esta Junta de Regulación Monetaria y la otra que quedará como estaba la financiera, esta Junta estará integrada y conducirá los destinos del Banco Central. En definitiva, es una especie de Junta Monetaria, economista. A ver, para que no se vea que el Banco Central dictamina política monetaria, eso se pasó ahora a la Junta de Regulación Monetaria y no se llama directorio del Banco Central. Sin embargo, es la máxima instancia del Banco Central, definición de políticas del Banco Central. Y de esta manera se va a operar. Por ejemplo, otro tema, tasas de interés, que antes estaba en el Central, ahora pasa a la Junta de Regulación Monetaria. O financiera, perdón. Entonces, eso lo que hace es, de alguna manera, adaptar cierto tipo de restricciones que había para que pueda operar esto de la mejor forma posible. El número de miembros siguen siendo los mismos, los requisitos los mismos, el tiempo de duración igual. Y claro, esto, como usted conoce, tiene que calificar el CAL, pasar a la comisión, ellos envían los informes y finalmente ser discutido a nivel del Pleno de la Asamblea. Espero que tenga algo de sensatez y pueda apoyar este proyecto de ley. ¿Usted considera que estas mesas de diálogo, este trabajo hecho, podrían viabilizar? ¿Participaron los sectores que han de votar o es más o menos los que estaban en el CAL y que resulta necesitaban alguna explicación o usaban esto para alguna campaña electoral y hacerse presente también? Los que estuvieron ahí fueron personas puestas por los miembros del CAL, porque si usted no tiene la calificación del CAL, no se procesa la ley nomás. Entonces, son los que se nominaron por parte de los miembros del CAL, y si estamos con ellos poniéndonos de acuerdo, yo esperaría que esto pueda fluir. Obviamente, no le voy a decir que están el 100% de todo de acuerdo, o sea, hay cositas de ahí que hay algunas discrepancias, pero yo aspiraría que eso en la discusión... ¿Pulan ellos que son los legisladores, pues, economista? Claro, o sea, tampoco vamos ¿para qué proceso si vamos a discutir todo antes de que entre? Claro. Al final, lo que hemos hecho es viabilizar a que esto se pueda, de alguna manera, canalizar, pero eso tiene que ser discutido en la Asamblea. Finalmente, que para eso está. Claro. Y esperaría que como todos dicen que quieren la dolarización y defienden la dolarización, esperaría que defiendan la ley también, porque no tiene sentido que por un lado digan que defienden la dolarización y por otro lado voten en contra de la ley. Eso no tiene sentido. Entonces, el proyecto de ley podría iniciar su trámite. Claro, unos dicen no vamos a darle paso ya en el debate de los legisladores. No vamos a dar el paso porque quieren privatizar el Banco Central y los otros están pensando en cómo manejar las tasas de interés. De su experiencia, ministro, ¿se puede bajar la tasa de interés en virtud de que alguien ordene en la presidencia un día sábado bajen las tasas y ahí vendría la otra? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué es más difícil? A ver, la tasa de interés es el precio del dinero, Francisco. Si usted quiere que el precio del dinero sea menor, tiene que crear las condiciones para que sea menor. O sea, no puede la tasa de interés estar ajeno a lo que pasa en el entorno. No puede ser algo que no tenga algún tipo de sindéresis con la situación del entorno económico, del entorno político, del precio del barril de petróleo. Es decir, la tasa de interés no puede estar aislada del resto. Es imposible que eso funcione así. Si uno genera un buen ambiente, que el sistema de determinación de tasas sea más acorde a las condiciones, usted lo que va a provocar es que el día de mañana, si estas responden mejor a las condiciones, unas tasas de interés puedan parquearse por un tiempo
otras puedan bajar un poco, otras puedan ajustarse, porque es una estructura de tasas. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Hay la tasa del sector corporativo, la tasa del sector comercial, la tasa para la vivienda, la tasa para el consumo, la tasa comercial, es decir, la variedad de estructuras es muy grande. Es más, habían 23 segmentos de tasas de interés. Eso ya se redujo a alrededor de 3, pero sigue siendo excesivo. Pero más allá de eso, lo que voy es, si usted no mejora ese entorno y esa estructura de cómo se determinan las tasas, es difícil que vayan a bajar. Y si usted el día de mañana de un plumazo dice nadie puede cobrar más de una tasa, lo que va a pasar es que se va a cerrar el crédito nomás. Entonces los que le van a aplaudir son los chulqueros. Claro. Porque como la gente no va a poder acceder al sistema financiero formal, va a tener que salir a la calle a buscar plata de origen ilegal. Economista Pozo, si esto queda claro, entonces las tasas van a tener que ser el resultado de la política económica. ¿Cómo está terminando el gobierno? Hasta mayo usted, se dice, ha mejorado los ingresos vía el tema del valor del precio del petróleo. También parece que no ha ido mal al país en el tema tributario, pero se siguen hablando, hay extensiones, el propio gobierno ha hablado de que se pueden hacer cosas. ¿Cómo está el presupuesto general del Estado, ministro? Bueno, este es un año bastante atípico, diría yo, porque la ley dice que en un año electoral, como es este, rige el presupuesto prorrogado del año anterior. Es decir, el año 2021 estamos con el mismo presupuesto que se codificó el año pasado. Pero al mismo tiempo, el nuevo gobierno que se posesiona el 24 de mayo tiene 90 días para enviar la nueva proforma. Entonces, y después tendrá que enviar la del año 2021. Perdón, 2022. Claro. Entonces, en la práctica vamos a tener este año 3 presupuestos, o 3 proyecciones, claro, por lo menos diríamos. Claro, eso es, pues, pero el de ajuste no, pues el de ajuste sí va a ser para lo que queda de este año. Pero lo que voy es que nosotros estamos trabajando con un presupuesto prorrogado, codificado, pero con un presupuesto que da una señal a dónde caminamos, por decirlo. Si usted ve el presupuesto actual con respecto al presupuesto del año 2019, 2020 es atípico. Son $3,000 millones menos en gasto, Francisco. Vemos de una estructura, por ejemplo, de gasto corriente mucho más saludable. 500 millones menos en bienes y servicios. Hemos parado el aumento del gasto inercial en salarios. Eso subía todos los años de manera automática. ¿Cómo hemos hecho eso? No llenando vacantes, no aumentando masa salarial, ir reduciendo los contratos ocasionales, etcétera. ¿Qué más hemos hecho? La renegociación de la deuda, que se lo hizo también, que eso bajó de 3,000 a 1,000 el gasto corriente en intereses. Es decir, va a tener un presupuesto... 2,000 millones menos sobre eso. Pues solamente por ahí son 1,000 millones, son 2,000 de ahorros. 2,000 de ahorros, sí. Anuales. Entonces sí hay, sin duda alguna, una mejora, una nueva estructura que obviamente va a requerir un trabajo permanente y de profundización hacia adelante, porque no puede de un año a otro usted hacer un recorte brusco, porque si lo hace genera más problemas que beneficios, contrae más la economía de lo que estamos tratando de que se recupere. Es decir, se ha hecho algunas cosas que a mi criterio son válidas y son saludables, pero este es un esfuerzo de un tiempo mucho más largo que ojalá podamos tener en una siguiente administración. ¿Usted diría que el presupuesto entonces se queda con un déficit de cuánto hasta mayo aspira usted que se deba tener para que el próximo gobierno en 90 días haga el ajuste y sus propias proyecciones? Fíjese, Francisco, el año 2020, el año anterior, la proyección que se tenía era de un déficit fiscal de $8,700 millones. Ese déficit pasó a ser de 7,700 con una proyección de noviembre.
es decir, 1.000 millones menos. Y terminó siendo, ya tenemos la cifra cerrada, de 7.000, casi 7.100 millones. Es decir, 1.700 millones de dólares menos de lo que estaba previsto. Por eso es que pudimos salir en el año sin la necesidad de haber conseguido la plata de los bancos chinos. Recuerden que estábamos buscando esos recursos. Esos 3.000 millones. Producto de la austeridad, del orden de las finanzas públicas, la reducción de algunos rubros, eso nos permitió no recurrir a endeudamiento adicional por esa cifra, lo cual es bueno. Este año 2021 estamos apuntando, como van las cosas, a un déficit de 3.900 millones. Vamos a tener un déficit que tiene que seguirse reduciendo sin duda, pero obviamente es mucho más manejable que el que tuvimos el año anterior. Economista, pero bueno, las deudas se mantienen, tanto que los municipios y los consejos provinciales, y hay un candidato que les ha dicho, a la primera semana les voy a pagar. En cambio, usted les ha dicho, no, a medida que tengamos recursos vamos a irles entregando. ¿De qué les debemos 1.200 millones de dólares? Cuéntenos por qué les debemos y a qué se debe, porque alguna gente dice les debemos o por transferencias, la devolución del IVA, que cuánto significará. Entonces algunos municipios sí pueden vivir con recursos propios, pero no, resulta que son 1.200 millones de dólares. ¿En qué nomás, economista? A ver, el número es muy simple, Francisco. Nosotros tenemos atrasos por devoluciones de IVA, efectivamente, algunas obligaciones de FINGAD. Y eso, para poner números redondos, eso asciende aproximadamente a unos 350 millones, que están programados para que se vaya pagando en estas fechas, poco a poco. Es más, hay un comunicado que hicimos públicamente en esa línea. Lo que pasa es que ellos llegan a 1.000 millones porque incorporan el monto que recibieron el año 2019. Es decir, es como que no hubo pandemia para los gastos. Y sí hubo pandemia para Francisco. Yeah. Lo que ocurrió es que la torta se hizo más chiquita. Ellos reciben participación de ingresos permanentes, que son los impuestos, y de ingresos no permanentes, que es el petróleo. En el caso de los permanentes de los impuestos, se redujo la recaudación, obviamente, porque hubo una recesión económica. Y en el caso de los no permanentes, también se redujo. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo cayó el año anterior y porque hubo una suspensión de la producción también, porque se rompieron los dos oleoductos. Entonces, si la torta se hace más chica y ellos reciben una participación de esa torta, obviamente el pedazo que les iba a tocar iba a ser menor. Y eso dice la ley, no es que fue decisión del Ministerio de Finanzas. La ley dice participe de esta manera. Entonces, eso es lo que dio lugar a que ellos calculen la diferencia entre lo que recibieron y lo que realmente, lo que recibieron antes. Claro. Y lo que realmente recibieron. O sea, lo que recibieron en el 2019 no es igual, se distorsiona. Entonces, 700 más los 300 que le digo, ahí están los 1.000 millones. Ya. Pero de eso, usted los 350 ha dicho se les va a llegar, pero usted estaba consciente de que sin esa participación algunos municipios que han crecido impresionantemente también en contratos laborales, en sus masas salariales y eso, no van a poder funcionar, economista, algunos no van a poder. Bueno, la situación de gestión en general de los municipios del país, y no solo municipios, sino prefecturas, no es la mejor, lamentablemente. Sí hay municipios que operan de manera más eficiente, donde dependen menos, por ejemplo, de las transferencias del gobierno central. Generan su propia dinámica y sus propios ingresos, lo cual es bueno. Pero eso son más las excepciones que las reglas. Entonces, claro, cuando vienen estos problemas, sí se ven afectados. Yo no niego la afectación, yo inclusive digo, cambiemos la fórmula, cambiemos la normativa. Y es más, pongo a disposición el equipo técnico del Ministerio para ese trabajo. Pero lo que yo no puedo es violentar la ley. Yo, así tuviera la plata, yo no les puedo transferir más de lo que la ley me dice, porque
Esa es figura de peculado. Mañana me va a decir, ¿y usted de dónde acá? Repartiendo. Claro, y el que se va preso soy yo. Eso yo no puedo hacer. Lo que sí podemos hacer es ver un esquema de transferencia más equitativo, si se quiere más justo o como quiera. Pero hasta ahora hemos cumplido así. Y estamos poco a poco poniéndonos al día en aquellos municipios donde ha habido más afectación. Porque recuerde que todos reciben una parte fija y una variable. Claro. La fija, como su nombre lo dice, es fija. Esta no se ha movido desde el 2014, si no recuerdo mal. La variable es la que se ajusta a los ingresos, en definitiva. A este pastel que se hace más chico. Claro. Entonces ha habido algunos... Pero y eso es correcto. Ahí reciben en función de indicadores. Densidad poblacional, población, capacidad administrativa, necesidades insatisfechas. Hay una lista ahí de indicadores. Entonces les afecta de distinta manera a los distintos gastos. Entonces hay unos que tienen reducciones muy grandes, 50%, por ejemplo, por decirle el de San Borondón, que tenía una reducción del 50%. Y hay otros que tienen reducciones menos. El de Quito y Guayaquil recibieron reducciones del 18, del 20. O sea, les afecta de distinta manera a los gastos. ¿Y usted diría? A los de mayor afectación les hemos ayudado con créditos emergentes o reestructuraciones con créditos del Banco del Estado. Les hemos adelantado más rápidamente los impuestos, ese tipo de cosas. Cuando usted le sugiere cambiemos la fórmula, está diciendo que se podría dividir de otra manera incluso usted ha llegado a decir alguna cosa más equitativa y eso. ¿Esta fórmula le resulta a usted ya en el ejercicio que no es buena, que es injusta? ¿Cree que se puede variar o es buscándoles una salida para que sobrevivan y algunos podrían decir sigan de irresponsables, economista Pozo, los señores alcaldes y prefectos? A ver, el principio sobre el cual está construido el esquema o la fórmula no es malo. Es decir, el que usted les asigne plata pero también les dé responsabilidades. Y que tome en consideración si hay mucha densidad poblacional, si no la hay, cuántos son. A mí no me parece eso mal, a mí me parece que eso es correcto. Esa es la... Pero las ponderaciones puede ser que no sean las mejores. ¿Cómo así le pondera a este indicador más que a este otro? ¿Sí me entiende? Entonces, ese ya es un trabajo más técnico que habría que estudiar, saber si existe una mejor distribución de los pesos o eventualmente incorporar otros o eliminar algunos. Pero ese ya es un tema técnico que se puede discutir. ¿Cómo mejora esto? Así es. Esto no choca con las preasignaciones que se debatieron tanto y que había que eliminar, que la Constitución eliminaba. Esto es una fórmula de distribución de los ingresos, en definitiva, ministro, que cuando hay plata se podrán fluir más fácilmente. Algunos llegan a decir que en la propuesta debería ser es que inmediatamente, o sea, que no pase sino como registro por el Ministerio de Finanzas y vaya directo a las cuentas. Y claro, ahí un poco le dejan sin poder mover al ministro, ¿o no? ¿Sabe que en este país nos hemos pasado de un extremo al otro, Francisco? Cuando había muchas preasignaciones, decíamos, no, pues el ministro no puede hacer nada porque todo está preasignado, no le queda nada para hacer política fiscal. Cuando le quitan las preasignaciones y entran a la cuenta del Tesoro, no, que no reparte porque se queda con la plata que no es nuestra y por lo tanto eso no es lo mejor. Y es lo que pasa, por ejemplo, fíjese con el IVA y las devoluciones del IVA de los gastos. Eso entra a la caja fiscal. Y claro, el dato que entra, eso se usa, pues, no la plata con todas las necesidades tiene que usar. Entonces se empiezan a producir atrasos en las devoluciones. Entonces ahora el pedido es, no. Regresemos a que ya no entre a la cuenta del Tesoro, sino que se mete o se filtre antes para que no hayan estos atrasos en las devoluciones. ¿Y no quedará mejor que le eliminen el IVA a los gobiernos seccionales y listo? Hay un tema de control, Francisco. Ya.
a veces es bueno ver un poco el tema de control de cómo se están moviendo los gastos y el mantener el IVA, sea por devolución directa, automática o no, sí ayuda al control del tema del gasto del sector público no financiero, que se llamaba. Entonces, desde ese punto de vista, y además creo, no soy abogado, pero creo que hay alguna restricción legal para ello. Sí, la eliminación, claro, es una excepción ahí. Economista Pozo, entonces, con los municipios aclaradas las cuentas, se puede discutir una nueva fórmula. Y con respecto al tema de la salud, al tema del financiamiento de las vacunas, ministro, ¿le han entregado a usted un plan de inversiones? ¿Puede contarnos cuánta plata ya ha entregado a salud para esta negociación de algo que es indispensable, las vacunas, ministro? Bueno, nunca ha habido ningún tipo de restricción, no porque nos sobre la plata, sino por un tema de priorización en el asunto vacunas. O sea, la priorización, darle prioridad al tema salud es un tema que no admite discusión. Ha sido algo importante que hay que seguir en esta línea. Y si mañana se requiere más plata, pues habrá que ver de dónde se lo saca, pero hay que entregar lo que se requiere para ello. Nosotros estamos con los requerimientos que nos hace el Ministerio de Salud y vamos entregando los recursos. Pero eso es poco a poco, conforme vienen las remesas, conforme el contrato que usted tenga. No tengo el número exacto hace rato en la cabeza, pero más o menos creo que son 25 millones, pero esto puede llegar a 200 millones. O sea, eso va a depender de cómo se haya... de vacunas, pero y no le han requerido para firmar contratos con pagos previos. Es que yo no firmo eso, Francisco. La negociación y acuerdos son el ministerio. Claro, yo solo proceso el pago nada más. Ya. Pero y esto será una plata que no estaba presupuestada, o ya este año ya está y usted dice puede llegar a 200. Sí se puso ahí un colchón, digamos así, para poder atender todo lo que sea necesario en materia de salud y con el tema de la vacuna. Bien. Así que desde ese punto de vista no hay problema. No hay problema. Y en el tema de las horas extras, del pago en definitiva al personal, incluso alguna bonificación que usted mismo anunció, ¿eso ha logrado financiarse? ¿Está pagando? ¿Cómo está eso, ministro? O sea, nosotros lo arreglamos, tenemos asignado, presupuestado, la liquidez lista, pero esto ya, como para ponerlo en términos sencillos, de mis manos ya pasó. Yeah. Es decir, aquí se requería darle viabilidad legal al pago, porque no es que usted como dueño de la empresa decide regalarle $200 más a cada empleado, autoriza y se fue. No, aquí hay que cumplir ciertas normas y de dónde sacar, cómo así entregó $200, por qué concepto les dio $200 más a los empleados públicos y no a todos, sino los de esta primera línea de atención del COVID, etcétera, etcétera. Entonces había que darle una salida legal. La salida ya está. Se está receptando ahora los empleados que son sujetos de esto, porque el hecho que usted trabaje en salud no quiere decir que sea de la primera línea. Claro. Hay otro tipo de personal, entonces ellos nos tienen que decir, estos son los que tienen que recibir el pago. Y en ese proceso estamos para poder entregar con la remuneración de marzo. Ministro, después del 11 de abril le toca juntarse con quien gane a las elecciones para hacer un proceso de transición. ¿Usted podría decirnos cómo se percibe? ¿Está controlado el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Están listas las cosas con las que se pueden discutir a quien llegue la información necesaria? ¿O siente que uno u otro candidato tendrá diferentes necesidades de información, ministro? No sabemos quién vaya a ganar para empezar, Francisco. ¿No tiene un pálpito? Algo así como el precio del barril. Prefiero no opinar sobre ese tema.
No sé quién vaya a ganar y tampoco sé quién vaya a ser parte del equipo económico del nuevo gobierno. Lo que sí le puedo decir es que por responsabilidad nosotros vamos a entregar las cosas en orden para el que sea. Y se entregará esto como debe entregar. Inclusive si nosotros no tendríamos las cosas ordenadas, no tendríamos vigente el acuerdo con los multilaterales. Claro. Porque el acuerdo con el fondo no es que solamente cada 3 meses venga a ver cómo estoy. Usted todos los días está entregando información y está reportando una serie de obligaciones que están suscritas en el acuerdo. Así que por ese lado estamos absolutamente ordenados. Eso no quiere decir que no tengamos problemas y que no haya muchas cosas que mejorar. Eso sin duda existe y existirá. Pero listos a conversar con quien sea y a entregar las cosas como corresponde. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos, por comentar cómo van las cosas. Esperemos que este diálogo, que como yo le decía la primera vez, este diálogo abierto antes en la Asamblea se cumpla y viabilicen el proyecto, y si es que hay que reformar, estudiar, hagan ese trabajo los señores legisladores también. Muchas gracias, ministro. Francisco, a la orden, muchas gracias por la entrevista. Un gusto saludarle. Ha estado con nosotros el señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Enseguida volvemos, estarán con nosotros el doctor Francisco Huerta y el periodista Cristian Zurit. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas.